Hola a todos y todas. Hoy vamos a entrevistar a Ariel Piladoro, doctor en Economía, licenciado en Economía y licenciado en Sociología de la UBA, consultor de Desarrollo Económico, Logístico y de Transporte, director nacional de Planificación y Desarrollo Regional en el Ministerio de Economía y de Finanzas Públicas, entre otras cosas. Así que, Ariel, te agradecemos que Un nos des gusto. este tiempo. Buenas tardes. ¿Qué tal, Ariel? Buenas tardes. En nombre de todos y todas, te agradecemos por participar. Recién nos estuvo presentando Vicky. Y bueno, vamos a empezar esta entrevista en esta primera pregunta a un nivel general introductorio, ¿sí? Un poco las cuestiones que vos quizás te especializás. Entonces vamos a consultarte respecto a cuáles son los problemas, ¿no?, de la agenda de políticas públicas ligadas al desarrollo económico y ordenamiento territorial, ¿no? Teniendo en cuenta quizás este escenario de COVID y cómo funcionaba todo, digamos, Bueno, antes. una aclaración que yo fui director nacional, ¿no? Digo, por las dudas que queda, como que ya no lo soy, ahora trabajo como consultor, pero sí lo fui por muchos años. Bien. Como decía, me parece insoslayable el derrotero regresivo de la capacidad productiva argentina, y esto se puede visualizar por numerosos mecanismos e indicadores, es decir, empleo industrial, empleo general, PIB per cápita, y en su expresión, digamos, territorial, urbana y regional en general, se expresa en la, digamos, el crecimiento sistemático de población marginal en condiciones de vida muy precarias, desde el surgimiento de los asentamientos marginales, villas miserias, desde, digamos, segunda mitad del siglo XX a las, digamos, recientes tomas de tierra, hay una línea lamentablemente que tiene avances y retrocesos, pero que tiene una continuidad importante de manera estructural, y eso creo que es terriblemente preocupante. Y ahí creo que hay un núcleo, digamos, analítico para quienes trabajan sobre estos temas que conduce a pensar que, digamos, sin un desarrollo económico con cierta inclusión social es muy difícil, digamos, diseñar políticas de ordenamiento territorial que no sean estrictamente de contención. Esto en perspectiva estructural es verdaderamente preocupante, que la dinámica sea fuertemente expulsora, digamos, de la sociedad salarial, como algunos autores denominan. En cuanto a la pandemia, lamentablemente en ese sentido, bueno, vamos a tener un tiempo de crisis local y global que afecta fuertemente. Entonces, este, la, desde el punto de vista de la dinámica de ocupación y uso del espacio, hay nuevos desafíos. Esto está claro, lo estamos viviendo diariamente. La dinámica de movimiento de personas y cosas ha cambiado en los últimos meses. El trabajo remoto, digamos, están en ese sentido materializándose prácticas que ciertamente generan una suerte de potencial punto de inflexión. Y un poco yendo de atrás hacia adelante y mirando hacia el futuro, el desafío sigue estando pendiente, ¿no? Justamente el de generar una forma de desarrollo económico que sea demandante de empleo, que incluya, que involucre, que demande, digamos, crecientemente a una velocidad mayor que la del crecimiento de la población. Hay muchos autores que muestran la preocupación respecto de las expectativas, ¿no?, históricas sobre el desarrollo económico. Entonces creo que sí, que hay un gran desafío desde el punto de vista de la agenda de desarrollo y desde el punto de vista del ordenamiento territorial. Ahora, me gustaría ser como bien claro en eso, ¿no?, que lamentablemente
sin un reacomodamiento de lo que son las dinámicas de producción, es muy difícil pensar en políticas de ordenamiento territorial, ¿no? Ujú. Em, bueno, en relación a la actualidad y las perspectivas futuras, ¿qué importancia tiene el ordenamiento territorial y la producción y en la económica también? En este Bueno, con lo que yo venías creo ya que hablando son, vos. digamos, partes de un todo. Verdaderamente, digamos, la capacidad que tiene una población de, digamos, satisfacer sus necesidades de manera estructural, son, digamos, partes de piezas de un conjunto que son difíciles de separar, ¿verdad? Este, el- el- en la medida en que Ujú, las distintas actividades económicas van mostrando una tendencia poco dinámica y el crecimiento de la población, la ocupación, los procesos de movimiento y migraciones internas en el país van cargando ciertos espacios como son los ámbitos urbanos. Digamos que lo que se observa en la realidad no es más que una suerte de derivación lógica, ¿no? de, de esta trayectoria productiva. Yo creo que en ese sentido que ujú. la planificación territorial tiene cada vez más que tomar, digamos, la, la posta de lo que social y políticamente se genera como margen, porque ciertamente estamos en momentos donde eh, emergen inadecuaciones, ¿no? Los momentos de crisis son momentos de inadecuaciones estructurales, entonces que la manera en que el conjunto de la sociedad se viene reproduciendo es interpelada por la crisis y por procesos de estancamiento económico. Digamos, esto implica un reposicionamiento necesario, ¿no? Por ejemplo, concretamente lo vemos sobre una gran presión sobre la política pública y la provisión por parte del Estado. Entonces, en ese sentido, creo que es esencial encontrar formas de, digamos, de reconducir el proceso de acumulación. De lo contrario, estamos como en una dinámica de reparto de una torta que, digamos, le cuesta mucho crecer, y esto implica renegociar permanentemente lo que le toca a cada uno. Creo que la sociedad argentina muestra numerosas expresiones de esto, ¿no? Y a nivel territorial se manifiestan claramente. El, Ujú. en distintas partes, perdón, ¿no? Eh, Pero en distintas partes del mundo están, eh, sí, sí. digamos, se está empezando a pensar también en que digamos, los procesos de acumulación de alguna manera se conectan con lo que algunos autores en los albores del capitalismo denominaban el estado estacionario ricardiano o maltusiano, ¿no? Hay autores que plantean que la expectativa de tasa de crecimiento indefinida hay que pensarla. Y si eso es así, Argentina estaría adelantándose, digamos, al problema de discutir un poco de cómo reasignar lo disponible. No estoy sesgando la reflexión hacia una Ujú. lógica estancacionista. Lo que digo es que Argentina viene en un derrotero de estas características y nos expone a una suerte de revisión de la manera de gestionar, de organizar, de distribuir tanto el esfuerzo social como el producto del esfuerzo social, ¿no? Ujú. Entonces, ¿cree que la configuración y las
territoriales actuales es resultado en mayor o menor medida a los paradigmas productivos imperantes en la última década? Indudablemente, digamos, por todo esto que estaba diciendo, eh, el proceso al cual llegamos tiene parafraseando a un autor del desarrollo de los años 60 y 70, Gunnar Myrdal, tiene una causación acumulativa, ¿no? Así como se pensaba en los procesos de desarrollo también, con estas características, también los procesos, digamos, como el Argentina. Argentina es un país que tiene una... Eh, alguna vez escuché a un autor que decía que son pocos los países en el mundo que tienen tantos expertos como nosotros en explicar por qué no funcionan las cosas, ¿no? La agenda del desarrollo, esa utopía que atravesó el siglo XX y que generó expectativas, digamos, de progreso social ampliado, en Argentina viene como siendo esquiva durante las últimas décadas. Y digamos que más de la mitad de los niños bajo la línea de pobreza es un indicador atroz, y si lo comparamos con las distintas etapas históricas, vemos que sí, que lamentablemente es un proceso difícil y que tiene su expresión en materia territorial. Verdaderamente, lo pienso a propósito, bueno, del ámbito del cual ustedes forman parte, ¿no? El desafío de pensar política de desarrollo territorial en este contexto es muy difícil, ¿no? Así es, Ariel. Bueno, se nos cayó Vicky, hay que ver, no sé qué pasó. Pero bueno, seguimos un poco pensando en esto de la configuración y más en términos territoriales, ¿no? Nuestra pregunta iba orientada si existen sectores con potencial productivo en términos de localización y recursos que aún no son explotados o no son promovidos desde la Bueno, yo creo normativa. que sí, que indudablemente, o sea, también me gustaría, digamos, pensar un poco en todo aquello que se puede hacer, porque verdaderamente hay como una suerte de pesimismo de la razón, ¿no? A partir del análisis que uno viene recuperando en estas palabras. Sí, claro que hay espacios para el desarrollo. Lo que sí creo que es importante comenzar a concebir que el imaginario desarrollista de los años 60, 50, del siglo pasado, donde estaba todo por hacerse, toda la tierra por ocupar, digamos, por poner en producción, los recursos naturales que este país siempre tuvo en gran medida, la posibilidad de industrializarse expansivamente, sin límites, por decirlo de alguna manera, digamos, creo que ese paradigma está puesto en cuestión por numerosos emergentes. Entonces creo que es preciso revisar esa expectativa para no verla frustrada, ¿no? Desde el punto de vista, vos decías, de la normativa, ¿no? No quisiera reducir, no sé si es el sentido en que ustedes lo estaban pensando, pero no quisiera reducir las expectativas de desarrollo a una norma que, por ejemplo, limita el acceso a ciertos recursos naturales. En general, las normas de desarrollo para el desarrollo productivo territorial son digamos, de un espectro bastante más amplio que el hecho de normar si se puede o no explotar un determinado recurso. Nosotros hemos tenido numerosos sistemas de incentivos y de promoción regional, desde el proceso de colonización, por ejemplo, de la provincia de Misiones a principios del siglo XX, vas con la cesión de tierras. Una estrategia similar, geopolítica, motivó el diseño
régimen fueguino a principios de los años 70, que hoy conforma el principal sector económico de la isla, que es el tema de la electrónica. Esos cada uno tiene sus especificidades. Entonces, digo, la normativa tiene que ver con esto de limitar o condicionar el acceso a determinado recurso, pero también es importante tener en cuenta la posibilidad, ¿no?, de generar incentivos y disponer también recursos. El caso fueguino, por ejemplo, es un caso donde el Estado Nacional dispone cuantiosos recursos para sostener a esa población en Tierra del Fuego. Y bueno, tenemos otras experiencias como las 4 provincias, un régimen que se terminó ya hace unos años. Había tenido también sus problemas, el régimen de puertos patagónicos. También hay procesos, digamos, capaces de poner en valor la tierra, digamos, de establecer pautas de uso, pautas de rotación de cultivo, pautas de usufructo. Es decir, yo cuando pienso un poco en la cuestión normativa de qué nos puede ofrecer lo normativo para el desarrollo, creo que la gama de alternativas es amplia. Indudablemente la revolución tecnológica que alcanza al conjunto de sectores es una realidad, de modo tal que, por ejemplo, en el ámbito rural, como decía, empieza a haber límites para pensar en captación de mano de obra, porque precisamente lo que observamos es lo contrario, es mecanización, una mecanización fuerte con muy poca demanda de trabajo por hectárea. Ahora bien, eso es acompañado por el desarrollo de otros servicios que tranquilamente pueden convivir sujetos a determinadas condiciones. Pero, en síntesis, yo creo que sí, que hay posibilidades para el desarrollo, sin ninguna duda, pero hay que revisar un poco las expectativas, el sentido. Quizás hay algo de inercia que el imaginario social tiene sobre el desarrollo económico que sería interesante repensar. Bien, me parece interesante y queremos sumar a esto de los procesos, ¿no?, que giran en torno a estas cuestiones. Preguntar si se pueden entrever otros intereses en el uso de la tierra vacante para estos usos productivos, más allá de lo normativo que, bueno, veníamos Sí, hablando sin recién. ninguna duda. O sea, ustedes son conocedores de toda la, digamos, literatura que problematiza las relaciones sociales en el espacio, urbanistas, regionalistas, que han planteado que justamente el espacio es un ámbito también de ocupación, de usufructo y de fuentes de poder a flor de piel sobre el territorio, de modo tal que quien goza de cierta posición en el uso y usufructo de la tierra y del espacio en general, ¿no? Va a hacer valer sus intereses. En ese sentido, yo creo que es muy importante conectar un poco con lo que decíamos antes, ¿no? De pensar que la revisión de formas de funcionamiento y en que se llevan adelante las cosas, de alguna manera se viene imponiendo y bueno, a la hora de pensar en darle usos alternativos, no solo a la tierra, ¿no?, sino a los distintos recursos y capacidades, siempre uno, digamos, la pretensión de unos colisiona con intereses de otros, y de eso se trata un poco la dinámica, ¿no?, de desarrollo social, económico y urbano también. Con respecto a esto del ordenamiento territorial,
¿qué lineamientos imagina para un modelo económico basado en el desarrollo productivo? Bueno, realmente en las condiciones en las que nos movemos es difícil y, digamos, yo diría bastante poco, no sé si decir popular, pero con poco, si uno compara con la discursividad media en general, se plantea que los distintos territorios tienen que generar condiciones, digamos, amigables para la erradicación de inversiones, facilitar procesos de localización y de desempeño de actividades, lo cual es lógico porque desde el punto de vista de la racionalidad de la empresa espera lograr ciertos resultados en el proceso de localización y demás. Ahora bien, nosotros en Argentina también tenemos mucho para aprender respecto de lo que es una cierta inacción en materia de planificación territorial, porque de alguna manera el no intervenir sobre esa dinámica, explícita o implícitamente, lo que indica es que es la propia acumulación de capital, ya sea el capital productivo, utilizando los distintos espacios que considera necesarios para su desenvolvimiento, como el capital asociado a los desarrollos inmobiliarios, ¿no?, que va buscando espacios de valorización. Tenemos ejemplos, por ejemplo, en las arterias troncales de acceso al área metropolitana de Buenos Aires, también las radiales, ¿no?, la autopista Buenos Aires-La Plata, la autopista 6 a Cañuelas, la ruta 6 en la región metropolitana de Buenos Aires, son ejemplos interesantes para realizar estudios de caso y ver cómo los distintos municipios no, o por lo menos a nivel ampliado de región metropolitana, no se logró prever y pautar la localización de emprendimientos urbanos de tipo barrios privados o country, con espacios logísticos, con espacios industriales, con la necesidad del desarrollo habitacional, ¿no?, de grandes sectores de la población. Es decir, toda esa confluencia históricamente, y uno lo ve, es cuestión de entrar al Google Maps y visualizar la convivencia bastante caótica, por decir, de distintos usos del suelo. Entonces, indudablemente el ordenamiento territorial tiene que ir acompañando y adelantándose también a las expectativas y a la planificación del desarrollo productivo. En ese sentido, creo que es imprescindible una forma de pautas, ¿no?, de establecimiento de pautas para condicionar saludablemente ese proceso de desarrollo que, como decíamos, ¿no?, tiene conviven esos dos grandes ejes que tienen que ver con la vida productiva, con la dimensión productiva y con la dimensión reproductiva, ¿no?, habitacional, recreativa, y todo esto cuando sucede de manera propulsada, digamos que los resultados están a la vista y no son muy afortunados ni deseables desde el punto de vista social. Bien. Ahora, entrando en una vieja discusión, si se quiere decir de algún modo, respecto al rol que cumple el ferrocarril, ¿no?, para el desarrollo productivo de un país frente a otros modos de transporte, quizás. Nuestra pregunta va vinculada si cree factible y conveniente la rehabilitación del sistema ferroviario para la mejora del transporte de carga a nivel nacional y, bueno, provincial. Sí, por supuesto. El lugar que ocupa
el movimiento sobre todo de cargas y de personas, pero básicamente de cargas en la matriz productiva argentina, propulsada, movida por ferrocarril, quiero decir, es verdaderamente marginal para las características de nuestra economía. Es un dato que no es fácil de estimar, pero sí se han realizado en los últimos años aproximaciones y estamos arriba del 93-94% de carga movilizada en camión, ¿no? Apenas un 3%, 4%, depende si medimos toneladas o toneladas kilómetros. Es verdaderamente marginal el movimiento de cargas por ferrocarril. Es más complicado pensar el tema del movimiento de pasajeros, porque, bueno, un poco el mensaje me parece más importante al respecto, va en línea con lo que decía respecto del paradigma del desarrollo. Hay que desmitificar el potencial del ferrocarril, creo yo. Está atado, la representación ferroviaria está atada a lo que pudo lograrse de la mano del ferrocarril en un momento en donde las trazas principales de conectividad territorial todavía estaban, digamos, parcialmente marcadas, y verdaderamente el milagro que significó el ferrocarril cuando llega, creo que eso selló en el imaginario colectivo una suerte de, como se suele decir, solución deus ex machina, ¿no? Que todo lo puede, que a partir del ferrocarril van a activarse todas las bondades del desarrollo. A mí me parece que es preciso, imprescindible, a la hora de pensar en el ferrocarril, reconocer que cuando se desarrolla el paradigma automotor, brinda una gran cantidad de soluciones y efectivamente hay una suerte de exclusividad del modo ferroviario que ya no es tal, de modo tal que la carga y los pasajeros optan por soluciones logísticas y soluciones de movilidad y no están atados a uno u otro medio. Y en ese sentido, vale decir que si bien el ferrocarril tiene una gran cantidad de virtudes, porque cuando se generan altos volúmenes y escala, verdaderamente bajan desde el punto de vista social los costos, desde el punto de vista ambiental, la cantidad de emisiones, o sea, no hay ninguna duda de que tiene beneficios. Ahora, no en la medida en que en general el imaginario popular, o no sé si popular, cierto imaginario deposita en el ferrocarril, ¿no? Como que lo dejó sellado, esa cuestión de cuando en la época del ferrocarril Argentina fue próspera. Entonces, ferrocarril es sinónimo de prosperidad y en realidad hoy corremos el riesgo de hundir grandes montos de recursos sociales en el ferrocarril, en un momento en donde son muy necesarios los recursos colectivos. De modo tal que yo creo que hace falta atender el potencial real y bueno, y focalizar los esfuerzos en esa zona, ¿no? Bueno. Bien, justo en este punto teníamos nosotros una subpregunta que iba vinculado a esto que venías hablando, el imaginario que se tiene. Entonces preguntamos si una de las funcionalidades históricas fue la de fundar y conectar diversos pueblos en todo el país, ¿no? ¿Cómo se pondera en ese sentido el factor del ferrocarril frente a otros? Pero si querés agregar algo más. Sí, absolutamente. Creo que el gran desafío que hay en materia ferroviaria consiste en evaluar verdaderamente y selectivamente su potencial. En el mismo sentido, hay una agenda muy importante que tiene que ver con algo que se impone de alguna manera, y es el tema de la gestión
de los activos ferroviarios en este caso, ¿no? Es decir, a nivel global, si uno compara, mejor dicho, si uno compara distintas experiencias de cómo se gestionan los ferrocarriles, dónde son exitosos y dónde no, lo que se encuentra es que hay numerosos casos en donde la carga ferroviaria es la carga que algunas empresas muy importantes con un origen de carga muy focalizado, típicamente yacimientos mineros, y un destino también focalizado, típicamente puertos. Esto, por ejemplo, se corresponde con el caso brasilero de la Vale do Río 12, pero también en Canadá o en Estados Unidos, que tiene cargas masivas y grandes volúmenes. Es decir, lo que se observa es que los mayores niveles de carga se dan en los ámbitos en donde está concentrada el origen y está concentrado el destino. El desafío que tenemos nosotros es encontrar, digamos, por un lado, mejorar las condiciones de la infraestructura que se han deteriorado muy fuertemente a lo largo de los últimos 50 años. Recién hace 10 o 15 que se están volviendo a recomponer esos activos. Pero además del desafío de los activos, que pareciera ser difícil, pero de alguna manera es lo más fácil, porque con plata se logra, cosa difícil, porque cosa complicada desde el punto de vista material, pero bajo determinadas condiciones eso se puede lograr. Luego está el desafío de cómo lograr juntar mucha carga dispersa para que efectivamente puedan subirse al ferrocarril aquellos que tienen la expectativa centrada en el ferrocarril. Lo que uno ve en otras partes del mundo es que a nivel de cargas son las grandes empresas. Esto que en Argentina es normalmente, digamos, planteado como con tono de denuncia de que Aceitera General Dehesa tomó el ferrocarril Mitre para mover carga propia, o Amarita Fortabat tomó el ferrocarril General Roca para mover su propia carga, es un poco lo que sucede en buena parte del mundo. Entonces, ¿cómo debería ser el modelo de gestión ferroviaria para que esa fantasía pyme que se sube al ferrocarril con mejores costos sea posible? Yo creo que ahí hay un desafío que es aún más grande que el desafío de conseguir recursos. Entonces, tenemos una gran cantidad de elementos a tener en cuenta en la planificación, como es la potencial carga, las infraestructuras, y el tercero, que para mí es esencial, que es el de los modelos de gestión, ¿no? Desarrollar un modelo de gestión tal que permita, digamos, potenciar el ferrocarril. Okay. Y pasando ya a otro medio, la siguiente pregunta va ligada a la hidrovía y a las ciudades portuarias, como lo son el Gran Buenos Aires, Zárate y Rosario, que son todas ciudades con puertos, con diferentes actividades originarias de cada puerto. ¿Cree en un desarrollo de estas zonas portuarias en este eje? Bueno, si Sería, uno... Sí, decime. ¿se lo ve como un proceso futuro esto también de potenciar? En principio, lo que uno ve en perspectiva es que sí, efectivamente, los núcleos, digamos, de desarrollo con sectores que han mostrado mejores trayectorias, tanto por su condición agrícola, ganadera, como por su
condición industrial justamente coinciden con estas áreas que son donde se encuentra la mayor parte de la población. Indudablemente el gran desafío está en estos ámbitos. Si querés, hay gente que lo piensa como un corredor, ¿no? Toda la zona desde Rosario hasta el AMBA. Bueno, lo que creo que está por verse es efectivamente qué actividades son capaces de generar anclajes y capacidad de, digamos, de dar forma a un patrón productivo que digamos, brinde cierto sustento de alguna manera, en la medida en que está la mayor parte de la población asentada en este corredor, buena parte del desafío general se proyecta sobre esta zona. Ahora, si lo pensamos desde el punto de vista del transporte, así como señalábamos el tema del ferrocarril, lo mismo vale para el modo acuático. Tiene potencial, pero también hacen falta. Ahí los límites y los desafíos son de otra naturaleza. Yo creo que no es necesariamente un tema como de costos logísticos, pensado en cuánto más barata va a ser la carga, sino movilizada por ferrocarril o por agua, sino que son los desafíos del desarrollo territorial en general, ¿no? De generar condiciones que las actividades productivas no solo sean factibles, sino que tengan un cierto dinamismo del que no han gozado en las últimas décadas, ¿no? Pero me parece que creo que no hay otra alternativa, ¿no? que hacer foco en estos grandes ámbitos que concentran a la mayor parte de la población del país. En todo caso, ¿qué se podría fortalecer de este eje productivo o de desarrollo regional para que pueda funcionar? Y bueno, me parece que, como decía, ¿no? la agenda del desarrollo enfrenta desafíos de gran magnitud. Ahora bien, que son los que venimos hablando. No obstante, hay cierto recorrido lógico que de algún modo señalan los libros o manuales del desarrollo, ¿no? Como es la adecuada provisión de infraestructura. Yo señalaba el problema de las autopistas y la localización de usos conflictivos del suelo. Yo creo que en ese sentido es muy importante la diferenciación espacial, la articulación, la coordinación entre unidades. Argentina tiene, más que en otros lugares, creo yo, igual no quisiera subestimar el problema de ponerse de acuerdo que tienen las personas en general, no solo los argentinos en particular, pero nosotros tenemos, digamos, en esta tensión entre el poder nacional, el federalismo, la concentración, el paso de recursos y de aptitudes a las provincias, un brete de alguna manera que no está resuelto de manera saludable. Yo creo que si uno pensara en este corredor de manera integral, habría que propiciar, digamos, visiones compartidas de largo plazo. Lamentablemente los ejemplos son contraejemplos, ¿no? Voy a referirme a otro para salir del área metropolitana de Buenos Aires, que es el Circunvalar de Rosario. Ese fue un proyecto ferroviario que apuntaba a tener una fluida forma de circulación de granos para poder acceder a las terminales portuarias, sin importar si venías del norte o del sur, poder conectarte con las distintas terminales y digamos, facilitar que la carga se baje del camión, se suba al ferrocarril y fluya de mejor modo. Bueno, fue imposible el proyecto. Primero empezó a engordarse
con aspiraciones como cuando uno dice, bueno, ya que voy a modificar mi casa, hagámosle el techo, y ya que le hacemos el techo, cambiemos también el piso, y ya que cambiamos el piso, bueno, un amigo habla de yaqueísmo, el yaqueísmo, ¿no? Ya que estamos, ese ya que estamos hizo que un proyecto que había nacido con unos cientos de millones de dólares pasara ya a tener 4 cifras en miles de millones, o por lo menos más de 1.000 millones de dólares, o de esa escala, ya lo puso en un piso muy alto en materia de recursos. Pero lo que nunca se llegó a resolver fue el problema de la expropiación de tierras, la dificultad de que los municipios que intervenían eran de signo político distinto y cambiante, porque un proyecto de estas características requiere mucho tiempo para su maduración. Entonces, a lo que voy es que hay expresiones de falta de criterios como para propiciar obras concretas y valiosas, juzgadas útiles por todos, con mucho problema. De modo tal que a mí me parece que lo que habría que fortalecer un poco es esta visión, digamos, ciertas pautas comunes, ciertas agendas de provisión de infraestructura, de ordenamiento territorial, de ciertas condiciones complementarias. Eso también es parte de una agenda federal en serio. A mí me tocó muchos años ir a las provincias y en todas escuchar lo mismo. Queremos completar la cadena de valor. Y en realidad, en una visión más integral del desarrollo, quizás es mejor que una provincia o una localidad se especialice en una cosa y otra en algo complementario, y no que las dos hagan lo mismo con menores niveles de eficiencia. Así que yo creo que por ahí vendría la agenda para fortalecer este eje productivo, establecer pautas integrales, ¿no? Tanto desde el punto de vista de las infraestructuras como de la disposición de los recursos para propiciar el desarrollo regional. Muy bien, Ariel. Un poco de la mano de esto también preguntamos qué importancia tienen las ciudades, ¿no?, en el desarrollo económico a nivel nacional. Bueno, como ustedes bien saben, nosotros estamos digamos, nuestro país tiene arriba del 90% de la población habitando en ciudades, de modo tal que el trabajo diario sucede en mayor medida en estos ámbitos. El desafío, nuestro punto de partida, indudablemente ya nos ubica con la población localizada en las ciudades. Ahora bien, asociado un poco a lo que hablábamos al principio de lo que está mostrando la pandemia, en los últimos tiempos vemos que hay presiones que tienden a tener como una suerte de lógica de descompresión, hacia la descompresión de ciudades, como que el desarrollo urbano, por lo menos en las grandes metrópolis que tenemos en nuestro país, sobre todo el AMBA, ¿no?, pero también el Gran Rosario y en menor medida Córdoba, tienen una suerte de densidad que empieza a generar, digamos, necesidades de desconcentración. En ese sentido, creo que estamos en presencia de factores que pueden contribuir a pensarse como un punto de inflexión, ¿no? Esta obligación de permanecer en las casas ha conducido, por ejemplo, a un potenciar el comercio electrónico, el reparto a domicilio y el trabajo remoto o el teletrabajo genera condiciones como para pensar en que quizás haya más gente dispuesta a digamos, descomprimir las ciudades. De todas maneras, no podemos omitir que la dinámica urbana, como decíamos, perdón, la dinámica regional, la dinámica rural, está sujeta a un proceso de mecanización creciente, por lo tanto, no necesariamente es revertir el proceso que se generó. Es decir, no me imagino un
tomando más gente de la que toma hoy, sino más bien me imagino, si uno pensara en fuerzas así como centrípetas que han tenido los ámbitos urbanos hasta ahora, en una suerte de presión centrífuga, pero no para volver al campo, sino para tener otro modo de disposición. De alguna forma, de nuevo volvemos a la relación entre lo productivo y lo territorial, ¿no? El paradigma de producción, esta fábrica postfordista que se ha consolidado en las últimas décadas y que ahora parece tener una posibilidad o un escenario de nueva etapa de más trabajo articulado, una malla de unidades de producción más fragmentada y más interconectada, podría dar forma a nuevas ciudades, ¿no? Si uno, no porque los países desarrollados sean el espejo en el que nos tenemos que mirar, ¿no? Pero si uno ve la política agraria europea, por ejemplo, lo que está buscando es que la gente del campo se quede en el campo, ¿no? Porque lo visualizan como bastante difícil de revertir. Así que yo creo que eso en buena medida, la población del campo no la veo reversible. Mejor dicho, el despoblamiento. Lo que sí veo una forma de desconcentración más grande posible, ¿no? De las más grandes a las de menor tamaño relativo. Bueno, como ya hablamos más al tema industrial, ahora vamos medio a lo ambiental. ¿Cómo ve posible la aplicación de un modelo productivo más amigable con el medio ambiente en nuestro país? Bueno, es una agenda que se está imponiendo por lo que se evidencia, digamos, ¿no? El calentamiento global, pero también porque hay países que la empujan con un nivel de conciencia sobre el ambiente muy superior. De modo creo que es necesario y posible pensar en un modelo de producción más sustentable. Ahí yo diferenciaría, ¿no? Lo que tiene que ver con el uso de la tierra, las actividades más de tipo mineras, extractivas, ¿no? De lo que son las actividades económicas y su, digamos, daño al medio ambiente en la medida en que generan emisiones. En ese sentido, la agenda, los desafíos de política son distintos. Por ejemplo, en materia de medio ambiente, de, digamos, gases de efecto invernadero, hay un conjunto de iniciativas que tienen que ver con la eficiencia, que si se, en el sentido de menor uso y consumo de combustible, menor emisión por tonelada producida, que son un negocio para las empresas y un beneficio para los habitantes del planeta. De modo tal que esas agendas, típicamente, por ejemplo, lo de cambiar las lamparitas, lo que uno ha visto, y cómo los electrodomésticos pueden consumir la mitad de lo que consumen, pero esto a nivel industrial tiene un potencial importante, a nivel de transporte tiene potencial importante. Entonces, hay toda una agenda sobre la cual no hay tiempo que perder. Pongo un ejemplo. Numerosos estudios indican que cambiar las pautas de manejo no conscientes, en el caso del transporte carretero de carga, ¿no? Por una capacitación de conductores que, por ejemplo, no dejen el motor prendido cuando bajan a algo, o realicen los cambios de marcha de primera, segunda, tercera, ¿no? Los cambios para conducir de una manera distinta a lo que tradicionalmente hacen, puede generar ahorros de hasta un 30% en el consumo de combustible. Bueno, esa agenda es urgente, digamos, no hay tiempo que perder. Después están las otras agendas que conectan un poco con la pregunta sobre el espacio que ustedes habían realizado y los intereses, ¿no? Alterar las pautas de explotación minera, ¿no? Cambiar la ecuación económica de Vaca Muerta con un protocolo más amigable con el medio ambiente. La extracción de minerales genera una emisión de metano muy significativa y hacerlo bien es más caro, digamos, ¿no? Lo mismo sucede con el tema de la explotación de la tierra, ¿no? Hay prácticas predatorias y prácticas que no lo son. Ahora, esas prácticas que no lo son
empiezan a tener costos diferenciales. Entonces ahí sí es más complicado. Más complicado porque si se trata de bajar la tasa de ganancia de las empresas, eso choca con los intereses de quien se ve perjudicado, y en otros casos es un poco más trágico, porque se trata de que si se imponen o se impulsan medidas ambientales, la ecuación de costos pasa a ser negativa, de modo tal que esa actividad deja de ser llevada adelante. Un poco creo que ese es el escenario que enfrentamos en materia medioambiental, pero indudablemente es urgente, sí, su adopción. Muy bien. Ahora, retomando una cuestión que fue transversal a toda esta charla, interesantísima, nos interesa conocer, bueno, de acuerdo al modelo de gestión actual, ¿cómo se prevé en el mediano plazo esta inversión en infraestructura, ¿no? Como eje vital para el desarrollo? Bueno, yo sobre este tema me pregunto, me interpelo, ¿no? Trato y lo converso bastante con colegas. A mí me parece que la experiencia del último gobierno en materia de expectativas de inversión en infraestructura, por lo menos por alguna década nos deja una enseñanza de lo difícil y riesgoso que es en un país como Argentina, tan sujeto a avatares y fricciones, colocar demasiada expectativa en la dotación de recursos en infraestructura por parte del sector privado. En el caso ferroviario, por ejemplo, que venimos comentando, la verdad es que las 5 concesiones que fueron oportunamente desarrolladas, que hoy son, digamos, quedan 3 privadas y una pública. Si uno analiza la ecuación de ingresos de esas empresas, es muy difícil con tan bajos ingresos esperar que tengan, digamos, inversiones agresivas en materia de infraestructura tal como se preveía. Entonces, ahí de alguna manera no dan los números para que la inversión ferroviaria la lleve adelante la empresa privada. Toda la experiencia de proyectos de participación público-privada del gobierno anterior sobre lo vial, digamos, también se cuestiona a nivel internacional, pero en Argentina es digamos, particularmente complicado esto. Entonces, yo me imagino un patrón de inversión en infraestructura fuertemente vinculado a lo público. O sea, para esperar obras de infraestructura por parte de empresas en grandes proyectos mineros y eventualmente, a ver, el caso del puerto de Buenos Aires fue muy interesante en ese sentido, y es, ¿no? El gobierno estaba buscando que se hagan una gran cantidad de inversiones, y realmente había que darle el puerto por muchos años. De hecho, la concesión llegaba a tener 30 más 20, 50 años, porque era muy difícil que una tasa de retorno privada justifique. Entonces, lamentablemente, también cae sobre, me parece que la agenda del erario público, la dotación de activos de infraestructura. Me lo imagino de ese modo. Ahora bien, lo que quiero subrayar es algo que había comentado antes, es el gran, enorme desafío de conseguir modelos de gestión pública y pública-privada, y eventualmente privado también, pero me interesa mucho la gestión pública que sean capaces de desempeñar funciones con eficiencia, digamos, ¿no? Que no sea sinónimo de ineficiencia la gestión pública, creo que es un desafío enorme y que está fuertemente pendiente. En ese sentido, un aprendizaje que se ha, digamos, logrado en los últimos años es que la inversión en infraestructura ya no se piensa solo desde la oferta, es decir, proveer todo lo que la demanda necesite, sino al encontrar aquellos factores que pueden mejorar una performance, ya sea de transporte, de comunicaciones, de suministros, de lo que sea, asociado a los requerimientos de los usuarios, ¿no? Esto es muy notable, dar soluciones logísticas, entender las cadenas de suministro, entender un poco cómo viene la demanda, qué es lo que
lo que es necesario para optimizar la infraestructura. Así que creo que el desafío es no solo construir infraestructura, que la veo difícil desde el punto de vista de los mecanismos más privados, sino también cómo gestionarla de manera notablemente más eficiente de lo que se viene gestionando. En el marco de una crisis del sector externo, ¿cuál es para usted el vínculo entre la competencia del sector exportador y el ordenamiento territorial y el de transporte? Bueno, creo, de nuevo, que si uno mira en perspectiva histórica, el sector externo prefiguró la red, ¿no? En Argentina, en primer término ferroviaria y en segundo lugar esta configuración radial vial también, ¿no? Ahora bien, como veníamos diciendo, eso sucedió en los momentos en que se establecían los parámetros de la conectividad, de la integración productiva y territorial, las bases, los verdaderos cánones. Creo que hoy el sector externo, por supuesto que el desarrollo de una estrategia exportadora, por supuesto que necesita soluciones logísticas, no tengo ninguna duda. De hecho, yo trabajo mucho de eso, de alguna manera vivo de contribuir a esa agenda, pero también me toca muchas veces decir que alertar sobre expectativas desmedidas, ¿no? De que el transporte y la logística van... En realidad, para poder venderle cualquier cosa a la Unión Europea, Estados Unidos, África o el país o continente que uno quiera, no puede dejar de centrarse la atención en qué venderle, no solo cómo llevarlo. Y normalmente en los productos de tipo industrial, el peso de los costos logísticos y de transporte no es tan alto. Está en el orden del 10% o menos normalmente. Entonces, si los pesos de la logística y del transporte son de esa cuantía, por más que se mejore la eficiencia, la ecuación no se altera. Es cierto que el cumplimiento, en un paradigma de justo a tiempo, el cumplimiento, la confiabilidad, esto que decía antes, ¿no? La eficiencia en el manejo de los flujos, eso es muy importante y hay mucho para hacer. Pero desde el punto de vista de los costos, hay a veces una fantasía en que mejorar cierta pauta de transporte o incluso un modelo de ordenamiento territorial alternativo, ¿cuánto más eficiente puede ser la estructura productiva argentina si no hubiera pasado eso que decíamos antes de la convivencia caótica en el área metropolitana de Buenos Aires? Y algún punto puede bajar, pero tampoco es que se desplomarían los costos logísticos y de producción si hubiera un mejor ordenamiento, una configuración distinta a la actual. Entonces, yo creo que hay que darle a esa agenda el lugar que tiene, que es indudablemente esencial, pero no creer que va a ser verdaderamente la llave autónoma, ¿no? Todos los demás factores, capacitación de la mano de obra, desarrollo de aptitudes, de condiciones, disponibilidad de suministros, pautas para integrar a las distintas partes que conforman un proyecto en captar los beneficios del mismo, formas de organización social y política. Creo que la agenda es mucho más amplia que depositar en la logística, en el transporte y en última instancia en el ferrocarril el bienestar futuro. Así que bueno, creo que hay que darle el lugar y trabajar fuertemente en esa zona, sin duda, ¿no? Bien, vamos a una última pregunta de esta ronda de preguntas justamente para después pasar a las reflexiones. Entonces, ¿crees que la infraestructura de transporte actual sea la de lo que es la actividad exportadora? Bueno, me parece que no podemos omitir el punto de partida, ¿no? Es decir, sería muy cómodo
y me parece impropio decir, no, la dotación de infraestructura de transporte actual no. Por algo es la que es, se ha configurado a lo largo de muchos años, es cierto que está deteriorada, es decir, la configuración de la red de transporte a mí no me parece ni siquiera que tenga mucho sentido plantear que es un problema, porque si así lo fuera, es tan dura, tan difícil de cambiar en lo inmediato, que no es muy conducente detenerse a decir la configuración de la infraestructura es inadecuada. Yo creo que la configuración de la infraestructura hay que ir transformándola pari passu, se van, digamos, desarrollando distintos paradigmas de producción, como decíamos antes. Si se van a desconcentrar las ciudades, probablemente eso tenga un requerimiento diferente en materia de configuración de la red de infraestructura. Y cuando hablo de red de infraestructura, hablo de la integración de redes de transporte en sus distintos modos, de redes de comunicación, de redes de suministros como agua, electricidad, gas, ¿no? Esa suerte de amalgama de factores que son necesarios para la producción y la reproducción sociales. Ahora, eso en cuanto a la cuestión de la infraestructura. Me parece que no veo ahí, veo una agenda que hay que entrarle con todo, pero no, ahí, a diferencia de lo que señalábamos, por ejemplo, respecto de la acumulación de los últimos años, yo no veo ahí no creo que ese sea el problema de la configuración. Sí hay que trabajar para diseñarla de aquí en adelante a la medida de las necesidades. Lo que sí veo como gran desafío, y ahí sí veo una inadecuación, como decía antes, es el tema de la gestión, ¿no? De cómo lograr mecanismos. Esto en la literatura de los servicios públicos está muy trabajado, ¿no? En todos los ámbitos es un problema. ¿Cómo conseguir que, por ejemplo, un operador portuario brinde tarifas competitivas y contribuya a que la carga fluya de la manera más ágil? El operador, una vez que tiene la concesión, va a tratar de maximizar sus ingresos y es un desafío regulatorio. Y si uno dijera, bueno, salgamos de ese modelo, vamos al modelo público, el modelo público también ha mostrado sus límites y es importante repensar un poco esta agenda. Así que yo diría que sí, que hace falta, que en buena medida tiene una configuración, que es lo que tenemos, y el salto de calidad hay que darlo tanto en la configuración de la red a la medida de las necesidades que se vienen, como en materia de gestión de esos servicios, ¿no? Muy bien. Bueno, dado el que tenemos tiempo bastante acotado, ¿no? Para la ronda esta de preguntas, me parece que logramos pasar un poco por cada cuestión y particularmente nos sirve para interpelarnos sobre todos los desafíos, ¿no?, que tenemos por delante vinculados a todas estas cuestiones que estuvimos charlando. Pero bueno, quisiéramos quizás cerrar este ciclo de charlas como se hace siempre, con una reflexión personal acerca de lo que quieras comentarnos de todo lo que estuvimos hablando. Bueno, si me extendí, la verdad que lamento hacerlo a costa del intercambio con ustedes, porque siempre considero que es como, muy valioso el tener una forma de feedback. Yo creo que Argentina tiene, en numerosas ocasiones ha mostrado que se adelanta un poco a su época. Y algunas de nuestras crisis, en alguna medida, también creo que nos enfrentan a desafíos que no estoy seguro de que no estén cercanos también en otras partes. Como decía antes, indudablemente hay un margen importante para recomponer capacidad productiva, pero en distintos países se están viendo, en los países desarrollados también, dinámicas de críticas en materia de convivencia, en materia de concentración de riqueza, que de alguna manera empiezan a interpelar las formas de
de organización, ¿no? De gestión de los recursos, de uso, de usufructo, de apropiación del ingreso, de la riqueza, de la capacidad productiva. Entonces, yo creo que los desafíos son en buena medida sociales y políticos. O sea, no tengo ninguna duda que el sustento material es lo que permite dar satisfacción a las necesidades físicas y sociales en general en buena medida. Pero creo que también es una oportunidad el hecho de que todo este derrotero regresivo pone de manifiesto algo que a nivel global empieza a suceder. David Harvey plantea, como muchos, la necesidad de no depositar en la tasa de crecimiento del producto todas las expectativas, ¿no? Reconocer que en sí mismo es una suerte de postulado ilógico, creer que todo el tiempo en un mundo que es finito, en un territorio que es finito, en una población que necesita ocupar este espacio y con todos los límites espaciales que tenemos y sociales, creer que todo el tiempo la solución va a venir de la mano del crecimiento del producto es una forma de fuga hacia adelante, ¿no? Entonces, yo creo que es muy importante tomar de esta realidad difícil que tenemos lecciones que conduzcan en ese sentido, ¿no? En cómo pensar en gestionar los recursos que son indudablemente para todos, y eso mete preguntas que son verdaderamente grandes desafíos sociales y políticos a futuro. En ese sentido, la agenda de ordenamiento territorial está indudablemente en el centro, ¿no? Excelente, la verdad, los tres estuvieron bárbaros, Vicky, Franco, y bueno, y Ariel, la verdad que no te conocía, y nada, me alegra haberte escuchado, desmitificar el desarrollismo, porque nosotros nos enfrentamos a él día a día, cada vez que queremos pensar una propuesta de ordenamiento territorial, o un trabajo a escala más municipal, nos encontramos con que esa mirada desarrollista está instalada, está en el imaginario, está en la representación, no sé, ¿no? Entonces todo lo que nos contaste es la verdad, por lo menos para mí, una gloria, la idea de que podemos, que tenemos que pensar la gestión. Y bueno, quería ver si Andrés Pizarro podía también acompañarnos en la reflexión y hacer una pregunta. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Ariel. Todo muy interesante y particularmente interesante para nuestros estudiantes porque la dimensión económica, al punto de vista nacional y regional, tal vez no la abordamos tanto como debiéramos en la carrera. Entonces ha sido muy iluminador tu presentación. Yo tengo par de reflexiones que tal vez termine alguno con una pregunta. Sobre la infraestructura de transporte. Todo lo que has planteado me parece, estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo que la gestión del ferrocarril es un desafío y obviamente es una necesidad, pero no me parece que sea lo suficiente. Creo que en la Argentina las redes de transporte, las redes de infraestructuras han sufrido el embate del neoliberalismo en los últimos 40 años. O sea, cada una de las redes ha seguido un modelo de gestión y desafortunadamente un marco legal que corresponde al neoliberalismo. Y cada una de las redes compiten entre sí. Esto ha hecho de que el ferrocarril obviamente compite con el camión y cada una de esas redes tiene sus ventajas y desventajas, y me parece importante que hayas desmistificado
lo que se puede lograr con el ferrocarril. Una cosa es el ferrocarril de carga, otra es del pasajero, no estamos en el siglo XIX, está claro, pero un país con esta extensión, con una cantidad de carga exportadora de bajo costo y alto volumen, el ferrocarril tiene que jugar un rol fundamental. Entonces, este desarrollo estanco del marco legal para un ferrocarril casi que se sostenga por sí solo, digamos, y un sistema de puertos que para mí tiene un marco legal que es nefasto, que es la ley de puertos del año 92, que lo que hace es particularmente descentraliza los puertos, casi que los entrega los entrega prácticamente al sector privado, y resulta justamente en una proliferación de terminales privados, particularmente a lo largo del litoral de Rosario, por un lado, y por otro una incapacidad del Estado nacional, que es el que piensa de alguna manera el comercio exterior, tenga una manera de ordenar todo eso y de pensar una estrategia portuaria que tenga una lógica tal vez de exportación, tal vez otra, pero que le pueda imprimir una lógica que tenga que ver con una visión de política o de política económica, ¿no? Cuando vos mencionaste, por ejemplo, el caso de la circunvalación de Rosario, cuando vos hablaste de lo de la circunvalación de Rosario, el circunvalar Rosario es una consecuencia de esta política portuaria, porque se necesita un circunvalar para poder alimentar esta proliferación portuaria. Entonces, por una idea liberal en la cual se le dio, digamos, la mano, digamos, al sector privado, y de hecho se desarrollaron muchos puertos, y que para el sector privado estuvo bien, son puertos más chicos, que de alguna manera tal vez son más eficientes que un puerto más grande. Eso lo que generó para el hinterland es una cantidad de costos sociales que se terminaron concretando en el circunvalar de Rosario, que es un ejemplo que en ese momento estaba cotizado en 1.200 millones de dólares. Entonces, acá hay un problema que por ahí también hace al ordenamiento territorial, que el neoliberalismo lo que ha hecho es atomizar, generar competencia en sectores que no tienen por qué, y de hecho es ineficiente que funcionen con competencias, y creo que lo que vos decís de ir hacia una mejor o pensar una mejor gestión ferroviaria está bien, pero no puede estar desasociada con los puertos, porque uy, tengo un retorno acá, perdón. Uy, tengo un eco. A ver, un segundito. Sí, sí. ¿Ahí me escuchan? Sí. Bien, entonces a lo que voy es que no se puede pensar las redes y la infraestructura sin el conjunto. Por ejemplo, cuando vos dijiste que hay que concentrar la carga en el origen y el destino, estoy completamente de acuerdo, pero el destino en la Argentina son los puertos. Entonces, cuando tienes un marco legal que dispersa la carga porque genera una cantidad de terminales portuarias, demuestra que no hay algo detrás, o sea, lo que se privilegió es sacarse las redes de encima, tirarse al sector privado, y hoy lo que tenemos es, como te digo, para mí la gestión de la red ferroviaria no es suficiente. Si no se piensan los puertos en una visión de aglomeración de carga en conjunto con el ferrocarril no tiene destino. Entonces, eso lleva volvemos al tema de ordenamiento territorial, porque si uno planifica las redes como planifica el territorio, se puede salir de esto, pero pasa, digamos, por pensarlas en conjunto. Ese es un comentario. Y el otro, el que tiene que ver más bien con el ordenamiento territorial,
Yo creo que la Argentina es un país riquísimo, o sea, un país, América Latina, con esta extensión de tierra, con esta fertilidad de tierra, que tiene energía, que tiene una costa, es teóricamente el país más rico de América Latina. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos modelos de acumulación que han hecho que, bueno, que como en muchos países se haya concentrado la producción y las personas en ciertos lugares, tal vez si uno lo mira, digamos, teóricamente de manera que es ineficiente desde el punto de vista social, pero es el capitalismo ha querido que sea así, y han habido experiencias que yo creo que, no sé si detecté que sos un poco crítico, pero la experiencia fueguina, independientemente que lo que se produzca ahí no sea de más integración industrial, por lo menos fijó población en Tierra del Fuego. La promoción industrial fijó ciertas industrias en provincias que tal vez no las podrían haber generado, y algún efecto territorial tuvo. Entonces digo, ante un modelo capitalista que tiende a acumular, ¿no? En lugar de distribuir en el territorio, ¿cómo hacemos? O sea, ¿qué instrumentos crees que tengamos más allá de la promoción industrial y el ejemplo fueguino para reordenar el territorio casi en contra de la fuerza del capitalismo, teniendo como base o sea, como premisa, que esa desconcentración del territorio, desconcentración de la producción es más eficiente desde el punto de vista social y a la larga es más eficiente en el crecimiento. Digamos. Esas son mis preguntas y comentarios. Muy interesante, Andrés. Realmente creo que, estamos pensando en la misma zona de desafío. Yo, entre tus dos comentarios, encuentro un punto de contacto que es justamente el modo de cómo generás cohesión, la cohesión social y política necesaria para transitar esa estrategia con la que yo coincido, digamos. En cuanto al primero de los temas que planteaste, me parece muy importante tener como conciencia de que socialmente se van tomando decisiones conforme a un criterio sin abandonar los demás, ¿no? Entonces uno dice, bueno, yo quiero, por ejemplo, potenciar la complementariedad de las redes. Entonces, voy a integrar y concentrar la operación y la dotación de infraestructura ferroportuaria en una sola empresa. Vamos a ir al extremo, ¿no? La concentración total. Bueno, hay una gran cantidad de desafíos. No, yo no sé que no era lo que vos decías, pero como principio, digo, ponele que uno toma el principio de la concentración, porque la concentración en transporte, si no se da en beneficio de una empresa y se da en beneficios sociales, mejora la escala, mejora la performance, y normalmente el desafío en la agenda de transporte consiste en conseguir escala para bajar costos, automatizar, generar menores vacíos, y bueno, la rotación de unidades mejora, de modo tal que, bueno, imaginemos que se quiere ir hacia esa zona, ¿no? Y bueno, ahí el desafío es social y político, ¿quién le pone el cascabel al gato, digamos, ¿no? Como vos decías, 40 años de neoliberalismo, con desconcentración de poder, ¿cómo se vuelve a generar? Y otra cosa que yo con esto me peleo con muchos amigos, digamos. Yo en serio que quiero un Estado que gestione eficientemente, y estamos lejos de haber cumplido ese desafío. Lamentablemente la experiencia del sentido común algo de razón tiene. Hay un gran desafío en materia de gestión. A mí me preocupa mucho. Pero para cerrar un poco el primero de los puntos, en materia de gestión de infraestructuras, normalmente hay dos fuerzas que entran en tensión. Esta de la concentración, porque ¿para quién? Si es para que gane la rentabilidad de una empresa o para que se incorporen los beneficios sociales. Y la otra fuerza que tracciona del otro lado es la de la competencia, es meterle competencia para que baje
los márgenes de ganancia a ese operador y se distribuya socialmente. El tema es que si metés competencia, fragmentás redes, y si fragmentás redes, baja la escala y aumentan los costos medios. Entonces, desde un punto de vista técnico, así como lo planteo, terminas en aspectos políticos que tienen que ver con esto, con márgenes de cohesión para poder sostener algún patrón que redunde en un beneficio. Porque si se deja librada la acumulación privada, la configuración portuaria, la gestión de la red o la ocupación y puesta en valor del suelo, que era lo que yo señalaba en distintos casos, en la Ruta 6, las autopistas y demás, efectivamente lo que sucede son estos efectos. Ahora bien, el gran desafío me parece que, y ahí vamos al otro, ¿no? Es generar la cohesión social y política para alinear voluntades de manera tal que el otro camino, que también tiene sus obstáculos, tenga con qué ser transitado. Y en cuanto a la cuestión de los instrumentos de desarrollo económico territorial, desconcentradores, yo creo que va por el mismo lado. O sea, a mí me tocó hacer un trabajo específico de Tierra del Fuego una vez y lo trabajé con Daniel Aspiazu, tuve la suerte de contar con su generosa experiencia. Y Daniel, en broma, me decía hay que ponerle una bomba a la isla. Chocaba mucho porque justamente yo pensaba igual que vos, pero bueno, efectivamente las conclusiones de aquel trabajo fueron: el régimen logró su objetivo, era poblar la isla. El problema era que, como vos bien señalabas, no fijó capacidades. ¿Por qué digo no las fijó? No porque no estén y no existan las empresas, sí que existen, tuve la suerte de estar en ellas, sino que son indisociables del sistema de incentivos. Es decir, es impensado que nada de eso permanezca si se quita ese régimen. Y ese régimen son recursos públicos. Entonces, yo creo que son recursos públicos relativamente cuantiosos. Todos pagamos un poco más caras nuestros productos electrodomésticos por financiar al régimen. Yo no tengo ningún problema con eso. Ahora, si uno quisiera generar distintos mecanismos de desarrollo territorial que impliquen asignación de recursos, también hace falta cohesión social y política para poder financiar esos. Y ahora, desde el punto de vista más de largo plazo, yo creo que lo que no hay que hacer es justamente generar incentivos que sean necesariamente obligatorios durante todo el tiempo. O sea, la metáfora del arbolito que hay que cuidarlo en la primera etapa y que después se hace fuerte y anda solo, creo que tendría que funcionar un poco como pauta. En ese sentido, desde el punto de vista del desarrollo territorial, hay una gran oportunidad por los recursos que siempre los tuvimos y los seguimos teniendo, y cada vez valen más aparte, ¿no? La pandemia también puso en juego que tener la comida en el propio país fue re importante. Eso no estuvo muy puesto en tela de juicio. Así que los recursos alimentarios que tenemos y los recursos naturales son un gran activo, pero también está la oportunidad de la desconcentración que brindan las nuevas tecnologías. Así que yo creo que el desafío es ese, encontrar modalidades de ir en contra de esas fuerzas centrípetas del capitalismo y de la acumulación, pero que indudablemente te conducen al acuerdo social. Yo lo veo por ahí, Andrés. Bueno, Andrés, ¿querés decir algo más? Ahí está. A ver, estoy teniendo problemas con el micrófono. No, yo creo que ahí deja bien planteado los desafíos, Ariel. Es una buena manera de terminar y te agradezco mucho. Yo no sé, nuestros entrevistadores estrellas que quieran decir algo antes de No, que agradecer acabemos. obviamente, ya que esta es la última entrevista de la Expo, a los organizadores. Y bueno, seguir convocando a los ingresantes a la merienda y después al siguiente 10 de noviembre con el programa de UniTV que sale a este mismo horario.
Y agradecer a todos los que nos estuvieron escuchando y a Ariel, que sí que amplía el mundo de las visiones que tenemos los urbanistas de la carrera y que te hace repensar algunas cosas de las que hemos estudiado en este tiempo. Bueno, yo les quería agradecer a ustedes por la oportunidad. La verdad que es muy grato, a mí me gusta compartir estas reflexiones y la verdad que también las preguntas conducen a interpelarse, a interpelarnos, a pensar juntos y la verdad que celebro este tipo de actividades y los felicito y por la iniciativa, por no bajar los brazos en tiempo de pandemia y les agradezco profundamente a todos, ¿no? A Andrés, a los entrevistadores, a Eugenia y a todos con los que tuve contacto y que sé que hay otros que también hicieron esfuerzos para que esto se lleve a cabo. Muchas gracias.